siendo hechos pedazos. Las fortalezas de la muerte, la autoridad y el gobierno de la muerte está cayendo por tierra. El espíritu de resurrección, el cual va a resucitar a gente que está muerta en delitos y en pecado. La gracia, el favor, la resurrección del Cristo de la gloria los resucita para que anden en novedad de vida nueva. Dale ese aplauso a este Dios de gloria para andar en novedad de vida nueva. Dios le bendiga, es un privilegio poder saludarle en esta tarde con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir una palabra con todos ustedes a través de el canal de YouTube, un tema que aborda, un tema que hace tiempo ha sido enseñado y en partes manipulado y cuántas cosas, ¿verdad? Quiero que abra la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 2. Libro de los Salmos, capítulo 2. Versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Una palabra poderosa, una palabra llena de poder, de luz, de claridad, de dirección que Dios nos va a traer en este día. Y quiero hablar algo sobre la paternidad. Yo creo en la paternidad, pero no creo en una paternidad manipuladora. No creo en una paternidad a donde el hombre o la persona se endiosa, quitándole el lugar a Dios para que ellos sean exaltados y para que ellos sean alabados y para que la persona hable más de la persona humana que de la persona del supremo y glorioso Dios eterno. Una palabra que realmente nos va a dar sabiduría. El salmista está diciendo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que Dios está a los que realmente aman a Dios y aman la palabra. Dios a través de la palabra le está diciendo: tú eres mi hijo, yo lo estoy publicando, yo lo estoy decretando, yo estoy anunciando. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra del Señor, de que Dios decretó, que Dios publicó, que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la Biblia dice que somos herederos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender nuestra identidad de hijos, la identidad de hijos nos hace que seamos una persona segura. O sea que cuando Dios afirma nuestra identidad de hijos, el afirmarnos la identidad de hijo nos va a dar seguridad. Vamos a poder caminar con pasos seguros, con pasos firmes. Lo que hagamos lo vamos a hacer con plena seguridad, certeza y convicción que Dios va a bendecirnos en lo que nosotros emprendamos a hacer. Entonces, mis amados, en este breve video es una reseña de esta palabra y de esta enseñanza que quiero dejarle en este día. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la identidad es un conjunto de rasgos o carácter de una persona
que lo hace diferente. Esa es la identidad. La identidad es un conjunto de carácter o rasgo que lo hace hacer diferente a la persona. Entonces, cuando Dios nos engendra, recuerde que el San Juan dice que lo que no son engendrados de voluntad de carne y de varón, sino de voluntad de Dios. O sea que Dios como Padre nos engendra como hijo, y cuando Dios nos engendra como hijo, nos afirma como hijo, nos da la identidad de hijo, y cuando nosotros recibimos la identidad de hijo, ¿qué es lo que hace Dios? Manifiesta en nosotros ciertos, como dijimos aquí, conjuntos de caracteres, ciertos conjuntos de rasgos espirituales que nos hacen parecer a Él. O sea que cuando dice que nos hacen parecer a Él, nosotros lo que tenemos que entender es que somos parecidos a Dios. O sea que cuando un padre engendra a su hijo, el hijo sale con rasgos y carácter del padre, y eso lo hace que se parezca a su padre biológico. Entonces, cuando nosotros somos engendrados de Dios y entendemos que Dios es nuestro Padre, lo que hace Dios es de que pone rasgos y atributos de su naturaleza, de su ADN, de su gloria dentro de nosotros, y eso hace que nosotros nos parezcamos a Él, Él como Padre y nosotros como sus hijos. Así que Dios le bendiga en esta tarde y que la gracia de Dios siga obrando. Entonces, que la identidad te da el sentido de pertenencia. Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles son nuestros rasgos, entendemos cuál es el conjunto de caracteres que tenemos dentro, eso nos va a llevar a tener identidad. Y cuando la identidad se manifiesta en nosotros, la identidad nos pone en el fundamento de pertenencia. Entonces, cuando nosotros estamos parados en el fundamento de pertenencia, sabemos, entendemos que le pertenecemos a Dios. Nos pueden decir, nos pueden hablar, nos pueden querer o pretender hacer que pensemos o creamos otra cosa, pero tenemos seguridad y certeza que le pertenecemos a Dios y que somos ciudadanos del cielo, que esperamos desde los cielos la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el pertenecer? El pertenecer es ser algo, con propiedad de alguien. Entonces, cuando nosotros entendemos el sentido de pertenencia, vamos a entender de que tenemos un sentido de que le pertenecemos a alguien, y que ese alguien pagó un precio por nosotros. Entonces, ese alguien que pagó un precio por nosotros es Cristo Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. Entonces, la pertenencia me lleva a formar parte de una casa o grupo o familia. Entonces, cuando yo entiendo que le pertenezco a alguien, entonces ese sentido de pertenencia me hace entender que yo pertenezco a alguien, a un grupo, a una familia. Ahora nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Como hijos de Dios pertenecemos
a la iglesia de Cristo Jesús. Como hijos de Dios, pertenecemos a la casa celestial, a esas casas o a esas moradas que Jesús dijo: voy pues a preparar morada, a donde yo estoy, así también ustedes estén. Así que, mis amados, usted tiene una pertenencia y usted le pertenece a Dios, usted le pertenece al cielo, usted le pertenece al eterno, al que mandó a su Hijo a dar su vida y a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo entiendo todo esto? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo sobre la vida de sus hijos? Entienda, cuando miramos en el libro de Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, allí hay una manifestación de la presencia, de la gloria de Dios. Hay una manifestación extraordinaria de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Y lo que se manifiesta allí es algo parecido a lo que dice Salmo capítulo 2, verso 7. Dios está publicando, Dios está decretando quién es el Hijo. Y ahora el decreto lo hace, y a la publicación lo hace públicamente. Note lo que estaba pasando en esos pasajes. Dice que se oyó una voz del cielo. O sea que no fue una voz terrenal, no fue una voz humana, no fue una voz de sensación, de emoción, sino fue la voz del Dios Padre. Fue la voz del Dios eterno. Fue la voz del Padre eterno diciéndole a Jesús: ese es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia, en quien yo tengo alegría, en quien yo tengo contentamiento, en quien yo me siento feliz. Ese es mi Hijo y no hay otro. Entonces eso fue una publicación y una afirmación. Y a partir de ese momento Jesús comienza a manifestar públicamente quién era su Padre. A partir de ese momento Jesús comienza a manifestar diciendo que Él y el Padre eran una sola cosa. En otras palabras, Él comienza a manifestar, a publicar, diciendo: yo tengo los rasgos del Padre Celestial. Yo tengo parecidos al Padre Celestial. Por eso es que algunos lo querían apedrear. Los religiosos los querían apedrear porque ellos decían: a sí mismo se hace hijo de Dios. O sea que, ¿por qué ellos decían a sí mismo se hace hijo de Dios? Porque Él no pasó por un Sanedrín, no pasó por una corte de maestros de la ley, no pasó por una cátedra de aquel entonces para que lo afirmaran como hijo, sino que vino el Padre, se manifestó el Padre, y el Padre afirma y dice: ese es mi Hijo. Entonces el problema religioso y el problema del dogma de la religión en los días de Jesús, cuando ellos decían a sí mismo se hace hijo, es porque ellos no lo habían confirmado. Es que Dios no necesita la participación humana cuando Él va a confirmar a un hijo y a una hija de Él. Recuerde que San Juan dice que no somos hijos de Dios por participación de carne o de sangre, sino somos hijos de Dios por la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos resucitó y nos hizo renacer por medio de Cristo Jesús, para que luego seamos hijos de Él. Entonces, mis hermanos,
quiero mirar lo que dice acerca del decreto. El decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad. O sea, cuando se va a tomar o se va a hacer un decreto, el decreto es la resolución. O sea que el decreto trae una resolución. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Cuando se manifiesta en el libro de los Salmos, capítulo 2, y cuando se manifiesta en Mateo 3, 16, 17, Él toma la autoridad junto con la corte celestial, junto con todos los ángeles que estaban presenciando en ese momento que Jesús iba a ser bautizado, y Él decreta una resolución. Él decreta algo poderoso, sobrenatural. Él decreta: ese es mi hijo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo sobre tu vida? ¿Qué es lo que Dios está diciendo sobre tu persona en este día? ¿Qué es lo que Dios está diciendo sobre hombres y mujeres que de repente están o se sienten sin pertenencia, sin identidad? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo decreto, yo estoy estableciendo una resolución. Yo estoy determinando que tú eres mi hijo, que tú eres mi hija. Y por cuanto eres mi hijo, por cuanto eres mi hija, Dios te dice: yo te voy a bendecir. Y te voy a hacer heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. O sea, note lo que dice, que somos herederos en Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, Dios no nos dice, nunca Dios dijo jamás que nosotros somos herederos y coherederos en el nombre de otro hombre, sino dijo Él: nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender el sentido de paternidad y comenzamos a ver lo que es realmente la paternidad de Dios en nuestras vidas, mis amados, con todo el respeto que se merecen los hombres de Dios, pero es tiempo que no manipulen con la palabra Padre y que no le metan ideas en la mente y en los pensamientos de tanta gente que vive bajo una carga psicológica y que viven bajo una carga espiritual, pensando o creyendo que si tal hombre, o que si tal apóstol, o que si tal profeta no es mi padre, yo no voy a ser bendecido. Eso es el control y eso es la manipulación. Y recuerden, señores, que el control y la manipulación es hechicería y es brujería, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos y pueblo del Señor, usted va a ser bendecido y es bendecido por Dios. Con esto no le quiero decir que usted no respete. Usted respete a los hombres de Dios, respete a los que Dios levanta, hónrelo, dele la gloria, pero no lo ponga en el sillón de la idolatría. O sea, si no estamos en las mismas condiciones que camina la iglesia papal. La iglesia papal dice que el Papa es el vicario de Cristo. Vicario es una persona que toma el lugar de otra persona. Entonces, hay gente que en la paternidad directamente
tomó el lugar de Dios Padre y ellos son los Padres Supremos. Ya no es Dios el Padre Supremo y el Padre Glorioso. Ahora es el hombre el Padre Supremo. Y yo no creo en un Padre Supremo humano. Yo no sigo a un hombre Padre Supremo que es humano, porque está lleno de debilidades y cargados de errores. Yo creo en un Dios eterno como Padre, como Dios, como hacedor, como sustentador, como bendecidor para la gloria de su nombre. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia me dice que Él decretó, Él soltó una resolución: mi hijo eres tú. Él decretó, Él estableció una resolución: mi hija eres tú. Hay gente que te amenaza: te vas de mi paternidad, no vas a prosperar. Te vas de mi paternidad, no sos nadie. Esos son los vicarios que tomaron el lugar del Padre Supremo y que ellos se creen los que son causantes de la bendición en la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La resolución es una decisión del consejo de los ministros o de una identidad. O sea, en otras palabras, la resolución es la decisión de Dios, es la decisión del Padre de que tú seas el hijo, de que tú seas la hija, de que tú seas el hombre y la mujer en el cual el Padre eterno se goza, en el cual el Padre eterno se regocija, en el cual el Padre celestial puede decir: ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi hijo, mi hija, que me obedece, que está siempre dándome gloria, dándome honra. Quiero mirar algo muy importante en el libro de Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos capítulo 1 dice, verso 1 dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Atento a esto: y en estos postreros días nos habla por su Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! Ahora, quiero mirar ahí para desglosar un poquito estos versículos en el tiempo que nos queda. La manera de trabajar de Dios, la manera de actuar de Dios, la manera en la cual Dios trabaja. Dios tiene un estilo, Dios tiene un diseño, Dios tiene un modelo, y a veces eso es lo que el hombre no quiere entenderlo. Ahora, dice que Dios muchas veces habló en otros tiempos. Y dice que a los padres le habló Dios por boca de los profetas por muchos tiempos. Pero dice que Dios muda un tiempo y dice:
ahora no voy a hablar más yo. Ahora van a oír a mi hijo. Ahora mi hijo va a hablar en mi lugar. ¿Y qué hizo el padre cuando el hijo habló? El padre calló, hizo silencio y escuchó hablar a su hijo. Escuchó hablar a aquel que él un día dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré. Aquel que un día en Mateo 3, 16, 17 dijo: ese es mi hijo. Ahora el mismo padre que dijo: ese es mi hijo, tenía que sentarse para oír hablar al hijo. No es que Dios haya fallado, no es que Dios haya cometido un error, pero ¿qué es lo que Dios nos quiere demostrar en este pasaje? Lo que Dios nos quiere enseñar y demostrar, de que el hijo llegó a un nivel de madurez, a un nivel de conocimiento, a un nivel de revelación, a un nivel de una gran estatura. Entonces Dios dijo: este es el tiempo que mi hijo hable. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el tiempo que mi hijo hable. ¿Sabe? Hay padres espirituales que ellos piensan que su hijo nunca creció. Hay padres espirituales que no quieren callar para oír hablar a sus hijos. Ellos nomás quieren ble, 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 ble. O sea que los únicos que han crecido, los únicos que alcanzaron, los únicos que tienen la gran revelación son ellos. Y los hijos tienen que estar ahí. Entonces entienda, usted no puede llamar hijo a alguien si usted no le da la oportunidad que su hijo hable. Usted no puede llamar hijo a alguien si usted no le da la oportunidad que su hijo hable y que usted se siente a escuchar a su hijo. Padres, es el momento de escuchar a los hijos. Y me estoy hablando y me estoy refiriendo a ministros que hablan de paternidad. Le gusta hablar de paternidad. Le gusta decir que si no tienes un padre no tienes futuro. Yo me río de esos. Y le gusta hablar y decir que si no tienes un padre no estás activado. A mí no me activa un hombre, a mí me activa el Espíritu Santo. Y a usted lo debe de activar el Espíritu de Dios. Y le digo como un hombre y una persona que también da cobertura y da paternidad. Pero yo no activo a nadie ni empodero a nadie. El que activa y el que empodera se llama Espíritu Santo de Dios para la gloria de su nombre. Y tampoco le estoy castrando a nadie, porque cuando usted suelta una palabra está castrando a un hombre o está castrando a una mujer. Tampoco estoy castrando a nadie, tratándole de decir: ¿sabes qué? Si no tienes un padre no tienes futuro. Cancelo toda palabra de castración, cancelo toda palabra de anulación de limitaciones que pueden o que hayan soltado sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estoy declarando el decreto, la resolución y la activación de Dios sobre tu vida